Otras, conforme desarrollen sus actividades, van a crear esa unidad de personal. Eso es lo que estamos viendo ahora, alternal con las necesidades que se tengan que atender y con las características de organización que correspondan. Y ahora lo que vamos a ver es justamente, perdón, el departamento de recursos humanos de arriba, comunidad, staff o de servicio o de asesoramiento. En esta situación, puede darse esta situación, normalmente es para empresas grandes o internacionales, pero también puede haber una empresa más pequeña que no sea ni multinacional ni grande, que decida tener una unidad de staff personal. Puede darse eso, puede darse. No es en ningún caso extraño que se pueda decidir esta situación. En esta situación, vuelvo a reiterar, las tareas o actividades de personal existen para a sus dirigentes o directivos y a sus empleados. Esta unidad de staff o de asesoramiento y servicio o jerárquica que describíamos antes. Anteriormente decíamos que aquí la unidad de personal tenía una jerarquía lineal o jerárquica para recibir órdenes de la presidencia, ponerse de acuerdo con otras gerencias y a partir de aquí, en esta posición anterior, la dirección o gerencia de personal era una gerencia lineal o jerárquica que daba instrucciones y daba directrices en lo que correspondía a recursos humanos. En esta situación es esto, ¿no? Estamos viendo aquí una organización staff o de asesoramiento y servicio. Ejemplo más, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Tienes una agencia o los socios de esta empresa multinacional deciden crear una vicepresidencia para Europa y Asia y una vicepresidencia para América y África. Piensen ustedes una empresa Toyota, una empresa Mitsubishi, una empresa como puede ser alguna empresa alemana de tecnología, ¿no? No se me ocurre, multinacionales o bancos multinacionales se tienen justamente dos vicepresidencias para de alguna manera estar más cerca de los países o las regiones donde se van a tomar algún tipo de decisiones de orden jerárquico lineal. Y estas decisiones de orden jerárquico o lineal, aquí está, se relacionarán con proyectos, con producción, con el área comercial, con el área de finanzas o con el área de sistemas informáticos. A eso nos referimos. ¿Dónde está la unidad de personal? Ya en esta situación de staff o de asesoramiento y servicio, la tarea vía de personal o un departamento de asesoramiento y servicio de personal que atiende todas las actividades y necesidades de personal en lo que concierne a reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo social, administración de sueldos, contrataciones, etcétera. Todas las tareas que se puedan crear dependiendo de esta unidad de personal. Internamente la unidad de personal funciona con un jefe y varios supervisores o dependientes del jefe principal. Internamente hay una línea jerárquica internamente. Pero para eso es esta línea discontinua, ¿se fijan?
La línea discontinua, ¿qué quiere significar? Que hay un asesoramiento o servicio o una prestación de servicios staff para la presidencia de esta empresa grande multinacional. Lo que concierne a temas de la vicepresidencia de Europa-Asia o de esta otra vicepresidencia de América-África, las necesidades que puedan tener se comunican al presidente en lo que concierne a cualquiera de estos temas, ¿no? De proyectos, producción, comercial, finanzas, sistemas, y también en materia de personal. Se comunican desde las vicepresidencias lo que se necesita a la presidencia y la presidencia ha de reunirse con los responsables de personal, si el tema es de personal, y va a definir qué se tiene que hacer y con todas las instrucciones y necesidades que vaya a plantear la presidencia, esta unidad de staff de personal, no estamos hablando de unidad de staff comercial o de finanzas, estamos hablando asesoramiento y servicio en materia de personal. Entonces, está un requerimientos de la presidencia o de las vicepresidencias en lo que concierne a personal y las necesidades de personal para estas vicepresidencias se ponen de acuerdo en lo que concierne a tiempos y requerimientos. No es que se dice cuando tengan tiempo hagan esto, no. Se ponen de acuerdo y dicen hasta tal fecha necesito tener resuelto el tema correspondiente a la contratación de personal para el área comercial. Allá, listo. Y en función de ello, esta unidad de personal, o de staff de personal, va a ver cómo atiende la necesidad de personal comercial que ha pedido la gerencia comercial, sea para la vicepresidencia de Europa o Asia, o sea para la de América o África, o para algún país de acá, a través de esta vicepresidencia, el departamento de staff verá cómo atiende esta necesidad de personal comercial aquí, o necesidad en el área de producción que tiene la vicepresidencia de Europa o Asia, o algún país de Europa o Asia en lo que concierne a producción. Esto no va a ser en 24 horas, no, pero han de haber plazos bastante razonables para que se atiendan las necesidades y requerimientos en lo que concierne a recursos humanos. Pero aquí no está como unidad lineal o jerárquica, estas de aquí son unidades lineales o jerárquicas, y esta unidad staff es solamente de asesoramiento y servicio. Todo lo tiene que realizar en coordinación con la presidencia de la empresa nacional o de la empresa grande. Todo. Recibirá instrucciones, dará resultados y la presidencia dará instrucciones para decir a estos señores, hablen con la gerencia comercial para atender el tema de personal que se necesitaba en América del Sur, concretamente Brasil, Argentina, Bolivia. Y con esa instrucción, este departamento de personal, staff, va a atender las contrataciones de personal comercial y corresponda. No solamente es todas las tareas que se puedan dar en materia de personal. ¿Se dan cuenta entonces? Estamos haciendo una visualización general de lo que tenemos que hacer para crear unidades de personal, sean lineales o jerárquicas o unidades staff de asesoramiento y servicio. Básicamente son las dos formas de tener unidades de personal. ¿Ya? Terminamos esto. Y ahora vamos a hablar de esto que es bien concreto, ¿no? La administración de recursos humanos o de capital humano es una unidad sistémica o no es una unidad sistémica. Es una unidad sistémica, es una unidad que depende del sistema llamado empresa. El sistema empresa tiene que interactúan entre sí, teniendo cada una de estas partes límites claros y precisos. Aquí acabamos de verlo, ¿no?
Aquí hay, esta es la unidad de sistema de proyectos, la unidad de sistema de producción, la unidad de sistema comercial o subsistema comercial, subsistema de finanzas, subsistema de sistemas o informática. Y cada una de estas unidades pertenece al sistema llamado empresa multinacional. Y dentro de esta empresa multinacional, la unidad de recursos humanos es un subsistema del sistema empresa. Eso es lo que estamos diciendo acá. La unidad de administración de capital humano es un sistema porque tiene insumos, tiene diversos desafíos o necesidades sociales y económicas, la búsqueda e incorporación de recursos humanos, reclutamiento, conocimientos y habilidades que hay que desarrollar en el personal. Tenemos un proceso de transformación dentro de la unidad de personal, con actividades diversas de reclutamiento, capacitación y otras más. A la vez, la unidad de recursos humanos tiene productos o resultados o salidas, ¿no? Son aportes de personal, empleados y trabajadores capacitados, motivados. La unidad de recursos humanos tiene que proporcionar innovación y compromiso en el personal, mejora de la cultura de la empresa, etc. Y obviamente todo esto que hace la unidad de recursos humanos tiene un feedback. Cada uno de estos subsistemas tiene entradas, procesamiento y salida. Entradas, procesamiento y salida. Entradas, procesamiento y salida. Aquí también, entrada, procesamiento y salida. Y todas las salidas o resultados de todas estas gerencias o de las unidades staff están al servicio o para atender las necesidades de toda la empresa. La empresa es el sistema y estas unidades de aquí son los subsistemas. Por eso hablamos de que la unidad de personal, sea lineal o jerárquica o sea de staff, es también un subsistema, este es un subsistema del sistema empresa. Y en estos otros casos, lo propio. La dirección de personal es un subsistema del sistema llamado empresa. Eso es lo que queremos decir con este título que aparece aquí como modelo de administración de recursos de capital humano. Nada más, solamente aclarar eso. ¿Cuáles son los aspectos clave de la administración de capital humano? Es decir, aspectos fundamentales que no hay que dejar de lado en la administración de personas. En primer lugar, esta administración ACH, esta administración de capital humano, tiene un enfoque estratégico porque contribuye al éxito de la empresa. Tiene un enfoque de capital humano porque administra la labor de personas o individuos concretos, enfoque de capital humano. Hay un enfoque técnico aquí, técnica en lo que concierne al manejo de recursos humanos. En ese sentido, sí, pero no es una técnica industrial o una técnica computacional o una técnica de servicios electrónicos, no, estamos hablando de enfoque de capital humano al administrar a las personas que trabajan con nosotros. También la administración de personal tiene un enfoque administrativo porque es responsabilidad de cada uno de los gerentes de la organización. Cada uno de los gerentes que hemos visto en producción, proyectos y demás, es responsable de su personal, administrarlo bien, seriamente. Y no es que cada gerente va a decir, yo me voy a quedar con el personal que me parezca, el que no me gusta se va. Inmediatamente la unidad de personal, administración de personal, llamará a este gerente que es bastante agresivo y le dirá, señor gerente, si usted quiere prescindir, quiere echar a alguien que trabaja con usted, antes tiene que hablar con nosotros para ver la justificación que usted tiene para despedir a alguien. No es cuestión de decir, yo voy a trabajar con quien me parezca, que no me gusta que se vaya. Estoy repitiendo teatralmente lo que pasa con algunos gerentes. Yo he tenido oportunidad de trabajar con gente que habla como estoy yo haciendo una interpretación teatral. Hay gerentes que son muy tajantes, demasiado intransigentes, quiero decir, ¿no?
Luego, la administración de personal tiene un enfoque de sistemas, forma parte de un sistema u organización, eso hemos visto hace un momento. Luego, hay un enfoque proactivo por parte de la dirección de personal, porque se orienta a incrementar la contribución de los empleados a su empresa. Se anticipa a los desafíos y necesidades que el personal debe enfrentar y resolver. Dicho de otra manera, con el enfoque proactivo lo que estamos haciendo es esto. No hay que esperar que surjan los problemas o necesidades. Tenemos que anticiparnos. Tenemos que, de alguna manera, no estamos hablando de ser adivinos. Vamos a anticiparnos para que no se produzca el problema o la necesidad. Tenemos que estar siempre con antenitas para establecer dónde se va a producir un problema, una necesidad o algún tipo de urgencia que haya que atender. En ese sentido hablamos de enfoque proactivo. Puedo preguntar, si nos corresponde hacer el examen, puedo preguntar eso y tienen que responder lo que acabo de decir. Lamento mucho, fíjense, ahorita empezamos la clase con 20 y ahora solamente hay 18 personas. No sé qué habrá pasado, ¿no? Bueno, en fin, vamos a continuar. ¿Cuáles son las megatendencias que tiene la administración de personal en el siglo XXI? Hablamos de megatendencias como fuerzas sociales, políticas y tecnológicas que se manifiestan en el siglo XX y que apuntan hacia un futuro inmediato promisorio para la civilización occidental del presente siglo XXI. Dicho de otra manera, las megatendencias ya empezaron a aparecer en el siglo XX y ahora en el siglo XXI se manifiestan. ¿Cuáles son? Y estos autores, Berter Davis, dicen, no vamos a explicar todo con detalle, ¿no? Vamos a hacer un repaso muy genérico. El Internet ha favorecido para que las organizaciones actuales tengan pues este servicio indispensable y actual que nos permite tener una serie de alternativas. En este momento estamos utilizando el Internet para esta clase virtual. Otra megatendencia es la nanotecnología. El otro día salió en el periódico, se publicó algo relacionado con la nanotecnología en el periódico Los Tiempos o en el periódico Página 7. Aquí lo que se trata es de la manipulación de la materia en general a escala nanométrica para mejorar ciertas tener un foco ahorrador purificante, tener una medicina sensorial para el cáncer o tener ropa sin olores, ¿no? Esto ha permitido, se ha podido obtener en base a la nanotecnología. Esta medida del nano es la billonésima parte de un metro. Un metro lo dividen en 1 billón de partes y eso es la dimensión del nano o nanotecnología, ¿ya? Y es lo que actualmente se está utilizando en forma actual. Ayer me mandaron, hay unas cápsulas que aquí en Bolivia te cuestan $500 y que tú puedes tragarte esa cápsula y te hace durante 20 horas, te hace una reproducción exacta de todo lo que tienes en tu aparato digestivo, en lugar de que te estén haciendo algún otro tipo de trabajo de investigación en laboratorio. Con esa cápsula que mide un poquito más de 1 centímetro, te tragas eso y después se expulsa y desde luego todo lo que queda en esa capsulita se lleva al médico y el médico va a abrir toda esa información. Interesante. ¿Bien? Biotecnología. Tiene que ver también con esto que he dicho de la capsulita, ¿no? De nanotecnología. Uso de organismos vivos o partes de ellos para obtener o modificar productos, mejorar plantas, etc. Ejemplos, la manipulación genética, medicamentos inteligentes y diversos, ¿no? Eso es la capsulita. Pero la capsulita tiene nanotecnología. Entonces, la biotecnología ha permitido que, por ejemplo, no sé, ustedes no se deben acordar, el cantante español, Rafael,
hace años que ya estaba para morirse porque su hígado estaba mal, lo traté del hígado y demás, y al final dijeron, no, esto no tiene remedio salvo que se le haga un trasplante de hígado. Estoy hablando de esos unos 20 o 25 años atrás, y le hicieron el trasplante de hígado de una persona donante, y Rafael sigue cantando, y ya está, sí, próximo a los 80 años, y él sigue cantando y sigue llevando la vida que siempre él quiso como artista, ¿no? Bueno, entonces, la biotecnología ha permitido que ahora, con estos trasplantes de órganos, que entre seres humanos, inclusive ahora se habla de trasplantar órganos de cerdo a los seres humanos para atender cierto tipo de necesidades. Por lo tanto, entonces, no estamos hablando de algo que no existe, es algo que ya se practica, ¿no? Bueno, pero no estamos hablando solamente de biotecnología, estamos hablando de todo lo que es una mega tendencia en el siglo XXI. Cambio climático, lo estamos viendo. Ha empezado a llover anoche, ha llovido toda la noche y ahora ha parado la lluvia. Y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, ¿no? ¿Hay cambio climático en Bolivia? Sí. Y en el resto del mundo también. Asia y las nuevas potencias. China e India, por ejemplo, son nuevas potencias que eh, han entrado dentro del concurso mundial en lo que concierne a oferta de productos, servicios y tecnologías diversas. Baste con decir lo siguiente, en la India, hablando de nuevas potencias, en la India es una estadística que leí, de cada 10 bachilleres que salen en la India, 8 deciden estudiar algo relacionado con lo que es informática o con lo que es ingeniería. 8 de cada 10. Solamente hay 2 que eligen otra especialidad que tenga que ver con ciencias económicas o sociales o periodismo, ¿no? Pero 8 se dedican a todo lo que es tecnología, ¿ya? El inglés se convierte en un idioma global, definitivamente, además de otros idiomas, pero el idioma global que más se practica es el inglés. No hace falta dominar el inglés, pero sí por lo menos saber ese inglés técnico que te permite hacer comercio exterior. Envejecimiento demográfico. Esta es una situación real. Aunque la población mundial crece, la natalidad en países desarrollados, también en países no tan desarrollados, la natalidad ha disminuido. Yo pongo el ejemplo mío, ¿no? Eh, eh, mi abuela tuvo 14 hijos, ¿no? Mi madre tuvo 7 hijos. ¿Yo cuántos hijos tengo? Con mi esposa, por supuesto, ¿no? 3. ¿Se dan cuenta? No es que uno va planificando, lo que pasa es de que ya la sociedad ha ido cambiando sus esquemas de reproducción demográfica. Antes las familias eran numerosas y ahora ya no. Y en Europa y en Estados Unidos, en esto del envejecimiento demográfico, lo que hacen es, en cada familia es esto, ¿no? ¿Cuántos hijos vamos a tener? Sí, vamos a tener 2 y luego ya nos vamos a dedicar a viajar o a hacer inversiones con el trabajo que hace la señora y el señor. Y no tienen más hijos. O por ahí no tienen hijos, ¿no? Dicen, no, yo conozco una pareja que es gente joven, pero que definitivamente han decidido no tener hijos. No, yo no he preguntado por qué no quieren tener hijos, ¿no? Ya es decisión de cada uno. Eso es lo que es el envejecimiento demográfico. Disminuye la población mundial, ¿no? Pero disminuye la natalidad. Aunque la población mundial para cada país hemos alcanzado los 8.000 millones esta semana anterior. 8.000 millones de habitantes actualmente en el mundo. Migraciones. La migración o movimiento de personas de un país o continente a otro tiene impacto en la política internacional y va a seguir teniendo impacto. No podemos prohibir eso, ¿verdad? Las migraciones. El rol femenino, el papel que cumplen las mujeres como nueva fuerza laboral en este siglo y a futuro. No es que estemos anulando al hombre.
y que demos más preferencia a la mujer. No, lo que pasa es de que estamos equilibrando la posibilidad de trabajo laboral tanto para el hombre como para la mujer. Pongo el ejemplo de Bolivia, ¿no? Hasta hace unos 30 años atrás, aquí en Bolivia, de cada 10 personas que trabajábamos, hace 30 años, ¿ya? 7 u 8 éramos hombres, solamente 2 mujeres. Ahora, después de 25, 30 años, se ha equilibrado la cosa. En Bolivia ahora tenemos 5 hombres de los que trabajan y 5 mujeres de los que conforman la población activa. Puede haber alguna variación de 5 a 6, depende. También hay que ver los sectores donde haya este rol femenino de las personas, de las mujeres que trabajan, ¿no? Y finalmente están las revoluciones laborales, ¿no? En el mercado laboral, los roles laborales, es decir, las demandas de cierto tipo de actividad laboral, cada vez van a ser más horizontales. No necesitamos tantas jerarquías, pero sí más habilidades y destrezas. Y también el trabajo será desde la casa. De alguna manera, ya lo hemos vivido esto con la pandemia, ¿no? Ya, esto para tener una visión general de lo que hace la administración de capital humano en el siglo XXI. ¿Sigamos? Yo creo que sí. A ver, vamos a... Aquí está. Vamos a ver esto de la planeación del capital humano. Nos queda cuánto tiempo, a ver. 6 minutitos. Vamos a ver lo que se puede avanzar. Aquí hay que considerar, al hablar de la planeación del capital humano, hay que pensar en que tenemos que considerar este concepto de planeación estratégica y dentro de este concepto general aparece la planeación estratégica de capital humano. Una planeación estratégica para una institución, una empresa, un país cualquiera, es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha distintos planes operativos, es decir, que se pueden poner en práctica, guiados y orientados mediante una estrategia o varias estrategias para las empresas o por parte de las empresas u organizaciones. Planes operativos guiados y orientados mediante una o varias estrategias que fijan las empresas u organizaciones. ¿Para qué hacemos el plan estratégico? Con la intención de alcanzar los objetivos y las metas previamente establecidos para nuestra institución o empresa. Eso hace la planeación estratégica. Los planes estratégicos pueden ser de corto plazo, a 1 año, mediano plazo, de 1 a 3 años, largo plazo, de 3 años a 5 años. Es lo que actualmente se utiliza como corto, mediano o largo plazo. Puede haber algún otro autor que tenga otra idea, no hay problema. La planeación estratégica de capital humano, que se apoya en este concepto, ¿no? Es la forma en que la gestión del capital humano, de administración de personal, contribuye a alcanzar los objetivos de la organización o empresa y al mismo tiempo este plan estratégico favorece e incentiva el logro de los objetivos individuales de sus miembros. Logro de objetivos individuales. Estos subrayados son míos. Logros, objetivos individuales. Así, mi novia se llama Teresita y ya llevamos enamorando 3 años y nos amamos tanto que nos vamos a casar en diciembre del próximo año, dentro de 1 año. Y la empresa tiene que saber eso. No, no. La empresa, por lo menos en Occidente, en América, no nos interesa ese tipo de objetivo individual. En el Japón sí tienen otra cultura y ahí sí les interesa que alguien que tiene planes matrimoniales dentro de su empresa comunique a la empresa esos planes matrimoniales. En Occidente no tenemos eso. Entonces, los objetivos individuales de los miembros están relacionados con los objetivos individuales dentro de su puesto de trabajo, dentro de la empresa. A eso nos referimos, ¿no? Crecer en la empresa, promocionar, tener ascensos, tener la posibilidad de desarrollo dentro del puesto que yo tengo, tener un mejor nivel
de dirección, etcétera. Son objetivos individuales. Si tenemos estos planes estratégicos, vamos a tener estas posibles ventajas, ¿no? Información, cuando hay un plan estratégico de recursos humanos, tenemos información relevante para hacer programas de capacitación. Podemos identificar y seleccionar mejor el talento humano. Podemos realizar una valoración estratégica de lo que piensa el personal o de lo que quiere el personal. Podemos reducir los costos de rotación de personal. Si tenemos plan estratégico, podemos utilizar mejor el capital humano. Podemos también alinear la estrategia de los recursos humanos con la estrategia global que tiene la empresa. Van juntas las estrategias. Podemos obtener economías, es decir, ahorros de escala al contratar personal. Si tenemos un buen plan, no tenemos que contratar personal excedente. Éramos 5, ¿no? Con 2 que contratemos o con 3 es suficiente. Eso nos dice el plan. Enriquecer la base de datos de capital humano y de esta manera apoyar a otras áreas de la empresa. Vamos a tener un buen archivo informático de capital humano con todos los datos que correspondan, ¿no? Y vamos a poder coordinar mejor los programas vinculados con recursos humanos. Terminamos diciendo que la planeación de recursos humanos pretende alinear los talentos y competencias de las personas con las necesidades de la organización o empresa. Alinear quiere decir ajustar, poner al mismo nivel o línea los talentos y competencias de las personas con las necesidades de la empresa. Es decir, se trata de un proceso de decisión que se concentra en las personas que necesita, que requiere la empresa o institución. No cualquier persona, la persona que exactamente responda a los criterios de planeación. Ya dejamos de compartir pantalla y descansamos un par de minutitos. ¿No? Bueno, vamos a continuar, siempre y cuando me lo permitan, con su micrófono cerrado. Estamos hablando de la planeación del capital humano. ¿Y tenemos que hacer siempre la planeación? Creo que sí. De otra manera, lo que puede pasar es de que vamos a improvisar. Y ya de hecho, esto de la improvisación en lo que hace a planeación del capital humano, ya lo criticaba hace años atrás Agustín Reyes Ponce. Este señor era un mexicano, ya fallecido él, padre de la administración en América Latina. Y también en su momento, en los años 70, 80 del siglo pasado, Gary Dessler, otro
profesor norteamericano, hablaba de esto de la planeación del capital humano y ambos autores coincidían en forma separada de que normalmente las empresas pequeñas, familiares o medianas no tienen planeación de capital humano. En empresas grandes sí hay más atención hacia la planeación del capital humano, pero en las empresas medianas o pequeñas, por favor, el micrófono, alguien tiene abierto el micrófono. En empresas pequeñas, familiares o medianas, a veces no se tiene y claro, al no haber el plan de capital humano, improvisamos. Sigamos adelante. La demanda del capital humano es por una parte. Y luego está la oferta del capital humano, que la vamos a ver más aquí, más abajo. Ahorita aquí está. Oferta de capital humano, su concepto está ahí, y la demanda de capital humano que está aquí, que la vamos a ver en forma, o sea, muy resumida, ¿no? Todo esto ustedes pueden ver en el libro que les voy a dar la referencia bibliográfica. Entonces, ¿qué es la demanda de capital humano? Consiste en preparar y atender con estrategias operativas por parte de las organizaciones a estimar sus necesidades capital humano. Tener estrategias operativas para estimar las necesidades de personal actual y futuro que puedan tener las empresas. Fíjense, aquí ponemos la palabrita estimar. Ah, ya, me voy a imaginar. Bueno, voy a consultar. Bueno, voy a calcular. Bueno, voy a hacer una bueno, todas estas palabras tienen que ver como de alguna persona esotérica, ¿no? Entonces, estimamos las necesidades de personal actual y futuro y esto lo podemos hacer de manera formal o informal según las características presentes. Es decir, nuestra estimación de necesidades la vamos a hacer según haya facilidad de conseguir personal dentro de la empresa, nos vamos a referir a la demanda interna, o hacer una demanda externa fuera de la empresa, porque hay más posibilidades fuera de la empresa. Si estoy buscando, siempre cuento este detalle, ¿no? Una de las empresas donde yo trabajaba, se necesitaba como director o gerente de producción, un ingeniero industrial con experiencia en aire acondicionado y planeación y control de la producción de tubos de aire acondicionado, ductos que se llaman. Se consiguió ese perfil. ¿Cómo se consiguió? Fuera de la empresa. Era muy difícil, y ahora sigue siendo difícil, ¿no? Ingeniero industrial que además sepa de aire acondicionado. De momento, no sé si habrá alguna carrera de ingeniería en aire acondicionado, ¿no? Ese fue mi primer trabajo, de ahí que me acuerdo muy bien. Entonces, estimamos necesidades de personal actual y a futuro, de manera formal e informal, según la oferta de trabajo que tengamos o que se presente. ¿Cuáles pueden ser las causas de la demanda? O sea, es decir, factores de la demanda que tenemos que considerar. Aquí están factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Es lo que se llama con este acrónimo PESTEL, no PESTEL, ¿no? PESTEL. P viene de político, E de económicos, S de sociales, T de tecnológicos, E de ecológicos y L de legales. PESTEL. Factores del medio ambiente que afectan a las organizaciones. Todos estos de aquí. Leyes y reglamentos, precios de la energía, de las materias primas, tipo de cambio, factores sociales, educativos, tecnológicos, innovaciones, ecológicos, el desarrollo de un país, de una sociedad, legislación y regulación de mercados, etc. Análisis, PESTEL, ¿qué tenemos que hacer para ver cómo atender nuestra demanda de capital humano? Estos factores externos, es decir, de fuera de la empresa,
influyen en la demanda del capital humano. Y también estos factores influyen en las estrategias corporativas y en los planes de largo plazo. Repito, los factores externos PESTEL influyen en la demanda del capital humano, en las estrategias corporativas o de la empresa, en los planes de largo plazo. Y esto ocurre así porque lo digo yo, no. Lo que pasa es de que estos factores externos, a ver, voy a ir nuevamente al teatro, ¿no? Resulta con que yo tengo una industria productora de pollos. Ah, muy bien. ¿Eres avicultor? Sí. Tengo mi empresa de pollos. Mi papá empezó con la empresa avicultora y después él me ha dejado a mí la empresa y yo manejo mi empresa de pollos. Entonces, yo tengo mis necesidades, mis urgencias. No me importan las leyes que puedan haber, los reglamentos que tenga este gobierno de porquería. Puedes marginarte de todo lo que es el entorno que tienes en Bolivia o en otro país fuera de Bolivia. Acabo de leer, me está saliendo el mensaje de que el Parlamento del Perú lo ha destituido al presidente Castillo del Perú, porque el presidente Castillo quería cerrar el Congreso y declararse en un estado de excepción. ¿Ya? O sea, tú puedes quedarte ajeno a todo lo que son factores externos y decidir lo que te parezca. No se puede. Entonces, estoy hablando de un ejemplo concreto, ¿no? Un presidente que hace una hora dijo, voy a cerrar el parlamento peruano y yo voy a gobernar por decreto. Es un golpe de Estado. Bueno, las Fuerzas Armadas y el Parlamento ya lo han destituido a Castillo. Lean después la noticia como tal. Es solamente el ejemplo que pongo de los factores externos que nos afectan, ¿ya? Las causas o desafíos externos pueden ser económicos, sociales, tecnológicos, competitivos, acabamos de ver. Hay causas o factores estratégicos dentro de la empresa, ya estos son externos, y dentro de la empresa están factores internos que nosotros decidimos como gerentes y que pueden afectar la demanda también. Por ejemplo, planes estratégicos. Resulta con que yo, como tengo mi empresa de pollos, he decidido que voy a ampliar mi empresa avícola. Tenía aquí 3 plantas avícolas en Cochabamba, tengo una en Santa Cruz y ahora voy a poner otra en La Paz. Y para eso voy a hacer las inversiones correspondientes. Ah, ya, perfecto. Y para la planta avícola en La Paz, ¿tienes gente? Ya estás necesitando personal. ¿Se dan cuenta? Planes estratégicos que afectan a la demanda. Presupuestos. ¿Tienes dinero suficiente para ampliar la cantidad de personal o tienes que reducir personal porque tu presupuesto no alcanza? Producción y ventas. Si vas a tener una planta de pollos en La Paz es porque tienes un buen mercado en La Paz. Sí, tengo un buen mercado y mi producto se valora allá. Entonces vale la pena que te extiendas y que puedas crecer en producción y ventas en La Paz y con eso subes la cantidad de personal. Nuevas actividades que se puedan presentar dentro de la empresa. Además de los pollitos, bueno, vamos a producir huevos. Pero además de eso vamos a hacer otro tipo de productos derivados del pollo, no sé, pues vamos a hacer algún tipo de medicamento para pollitos, ¿no? Para evitar las plagas y voy a descubrir un medicamento que lo voy a hacer en un laboratorio especial, nuevas actividades. Cambios organizacionales. Sí, vamos a crear un nuevo departamento, una nueva división, vamos a tener nuevas especialidades. Entonces, todo esto provocan cambios en la demanda, la necesidad de personal, demanda. No hemos dicho acá. Vuelvo atrás. Planeación de la demanda. Necesidades de personal actual y futuro. Estamos estimando. Y esa estimación es en función de las posibilidades que tengamos con la oferta de personal. Luego, también intervienen causas laborales. Hay causas o desafíos externos, causas o factores estratégicos, causas laborales, que provocan también una alteración o cambio en la demanda.
las jubilaciones de personal, renuncias, conclusión de contratos, muertes, permisos sin pagos, despidos también puede haber. Entonces, todo esto en lo que concierne a la estimación de la... Decimos estimación porque podemos hacer una aproximación a lo que ha de pasar con nuestro personal en los próximos 3 a 5 años, pero no puedes estar seguro. A ver, a principios del 2020, yo recuerdo siempre cuando empezó la pandemia del COVID, ¿no? Ese día era mediodía, yo estaba en clase en San Simón. Y cuando terminé mi clase y volví a la oficina de docentes, donde marcábamos asistencia en forma digital, ahí ya el encargado me dijo, acaba de salir una resolución del gobierno y también de la universidad para suspender las clases en forma presencial. Estoy hablando, yo tengo anotado en mi agenda, un, un 13 o 17 de marzo del 2020. Ya estamos viendo eh, estimaciones que pueden o no cumplirse en materia de personal y otro tipo de estimaciones, ¿no? De ventas o de algunas otras actividades de la empresa. Para detectar nuestras necesidades de personal, podemos acudir, esto no lo voy a explicar en detalle, ¿no? Podemos acudir a el empleo de expertos. Empleo de expertos eh, que nos van a apoyar en las decisiones que tomemos en materia de demanda personal, vamos a hacer pronósticos con ellos y vamos a poder utilizar esta técnica del grupo nominal. Es un grupo de responsables que se reúnen y discuten una serie de temáticas de acuerdo a su importancia y terminan acordando entre todos de esas temáticas cuál es la más importante. Tenemos un tema de orden financiero. 1. El tema 2 sí es una materia de personal, un tema de personal. 3. Un tema tecnológico. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace un grupo nominal que termina acordando en forma conjunta algunas decisiones. Luego está la técnica Delfo, ¿no? Es una herramienta de sondeo de opiniones con expertos que nos van a decir lo que ellos piensan en relación con algo que les pidamos que nos den su propia idea. Los participantes normalmente son de nivel gerencial, si es que son expertos de dentro de la empresa. Y también podemos tener expertos de fuera de la empresa también, ¿no? Proyección de tendencias, está la extrapolación de tendencias, implica extender tasas de cambio del pasado a fases futuras, ¿no? ¿Qué es lo que pasó anteriormente? Vamos a poner con la devaluación que tuvimos hace 10 años atrás en el país, por citar algo. ¿Y qué pasaría ahora si se produce una devaluación en nuestro país? Pues hace una extrapolación de tendencias. Y en relación con eso, vemos el tema de personal. Indexación. Permite estimar necesidades futuras de personal en base a la tasa de empleo en la empresa, número promedio de empleados en un departamento, cifras de ventas de la empresa. También podemos acudir al análisis estadístico, es más complejo y permite contemplar diversos factores para que hagamos un modelo estadístico donde establezcamos qué cantidad de gente podemos poder acceder o tener. Otros métodos pueden ser análisis y formulación de planes y presupuestos de largo plazo, el análisis de nuevas actividades y la penetración en nuevos mercados o de nuevos productos, que eso también nos da una estimación de personal, o la formulación de modelos dinámicos mediante computador. Esto ya son modelos donde hay que proporcionar una serie de datos a los factores correspondientes para que nos proporcionen un resultado de ese modelo de informática. Requisitos del capital humano. Al hacer las estimaciones de capital humano se deben tener en cuenta estos elementos, ¿no? Ya lo hemos señalado antes, causas externas, internas, estratégicas o laborales. Luego, la detección de necesidades. Para esa estimación de personal, de capital humano, tenemos que decir, tenemos que conocer quién necesita o quién está haciendo la demanda de capital humano. ¿Quién
Una persona, sí, pero esa persona representa a una unidad o un departamento. ¿Quién? El jefe de almacenes. Ah, ya. ¿Quién hace la demanda? Está pidiendo esto el jefe el gerente de capacitación o el gerente de administración. ¿Cuándo se necesita hacer la cobertura en materia de personal? ¿Cómo se va a hacer? ¿Con personal interno o vamos a traer personal nuevo de fuera de la empresa? ¿Por qué tenemos que hacer esto, esta tarea? ¿Acaso hay otras tareas que son más importantes o no son? ¿Por qué lo hacen? Justificar. ¿Y en cuánto tiempo hay que resolver esto? Es otro aspecto de la demanda de capital. Considerar también los costos de corto y de largo plazo para hacer la cobertura con capital humano. Hasta aquí se habrán dado cuenta de que esto de manejar recursos humanos no es que sea complicadísimo, ¿no? Pero sí es variado. Tiene una serie de componentes, factores y variables que hay que tomar en cuenta para no equivocarnos. Sigamos adelante. Aquí viene la oferta de capital humano. Una vez que hemos establecido la demanda futura, la estimación de la demanda futura del capital humano, ya viene la oferta de capital humano, que consiste, la oferta de capital humano, consiste en llenar o ocupar las vacancias programadas. Y de este modo surge esta oferta de capital humano o consiste en fijar los canales o fuentes de suministro de personal. ¿De acuerdo? Entonces, la demanda futura conocida nos permite acudir a llenar o ocupar vacantes programadas mediante nos había cortado antes la comunicación, volvió. Qué bien. Con las lluvias ya se sabe. Sigamos adelante. Entonces, cuando hablamos de la oferta de capital humano, esto lo subiremos para arriba, aquí cortaremos esto. Podemos acudir, debemos acudir en la oferta de capital humano a fuentes o canales de reclutamiento o de suministro. Y para ello tenemos fuentes internas de suministro de personal, que después veremos como reclutamiento interno. Fuente interna o fuente externa de suministro de personal. Una fuente interna está compuesta por los empleados actuales que tiene la empresa susceptibles, es decir, potencialmente o en forma apropiada, preparados para ser promovidos, transferidos o que pueden reclasificarse, ahora vamos a explicar esto, para llenar las vacantes de otros puestos. Por lo tanto, en esta fuente interna acudimos a los empleados actuales. Todos tienen derecho, dice el sindicato. Hay que tomar en cuenta a todos para que puedan por igual participar para ocupar vacantes. Sí, un momentito, señor dirigente sindical, resulta que el puesto que tenemos corresponde a un ingeniero informático que sepa de modelos estadísticos. Aquí cualquiera puede hacer ese trabajo si lo apoya y tal. No, que tiene que ser una persona que ya tenga formación como ingeniero informático que sabe de modelos estadísticos. Ah, la cosa cambia, ¿no ve? Entonces, tenemos que ver la persona susceptible de ser promovida, transferida para llenar la vacante de ingeniero informático con especialidad estadística. Cuando hablamos de reclasificar, no estamos hablando de borrarle la memoria a la persona y decirle, olvídate de todas las historias que tenías y ahora va a ser esto que te vamos a programar. No. La reclasificación, importante,
consiste en la actualización y preparación en nuevas tareas o competencias para los empleados actuales que van a ser promovidos. Eso es la reclasificación. Los vamos a preparar o los vamos a actualizar o los vamos a desarrollar en algún tipo de competencias y habilidades intelectuales para ciertos trabajos que necesita un puesto vacante. Eso es la reclasificación. Pregunta, ¿ya? Luego está la fuente externa de suministro de personal. Corresponde, hablamos de fuentes o canales de suministro externos, corresponde a personas que ofrecen sus servicios en el mercado de trabajo nacional o en el mercado internacional de trabajo. No, es que hay que dar preferencia pues, a nuestro personal. ¿Por qué vamos a ir a buscar gente de fuera? Es que por ahí no tienes la persona que necesitas entre el personal que actualmente dispones en la empresa. Por lo tanto, acudes a una fuente externa. En ambos casos habrá que efectuar una evaluación o análisis de la fuente interna o de la fuente externa. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, la evaluación de la oferta interna puede incluir auditorías del capital humano. Es decir, vamos a ver un resumen de las habilidades y conocimientos de cada empleado. Eso lo hace la unidad de personal. Planeación de reemplazos. Es un proceso por el que los responsables, sea de personal o de otras unidades o departamentos, utilizan información disponible para apoyar en el proceso de toma de decisiones sobre promociones internas. Planeación de reemplazos. Gráficas y resúmenes de reemplazo. Son una representación gráfica visual de la forma en que se sustituirá a una persona cuando surja una vacante. A ver, esto de las gráficas y resúmenes de reemplazo, para que se hagan una idea. Tenemos a Pepito, que es el gerente de finanzas. Pepito se va a jubilar en febrero del 2023. Para sustituir a Pepito tenemos a Carmela, que es la gerente de finanzas, gerente de contabilidad general. Tenemos a Juanito, que es el jefe de tesorería, y tenemos a Pedro, que es el jefe de cobranzas. Estos tres, Carmela, Pedrito y Pablito, pueden sustituir a Pepito. Ahora, si elegimos a Carmela para nueva gerente de finanzas porque Pepito se nos va en febrero del próximo año, ¿quién va a sustituir a Carmela? Entonces, Carmela tenemos que poner en las gráficas de reemplazo a quiénes son los posibles preparados o preparadas para sustituir a Carmela. ¿Por qué? Porque Carmela se va a ir de gerente de finanzas. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos hablando de planeación y gráficas, resumen de reemplazo. Y eso lo hacemos en la evaluación de la oferta interna. Primero una auditoría, revisión de todos los archivos que tenemos de personal y luego la planeación y gráficas y resúmenes de reemplazo. Si acudimos a la oferta externa, la evaluación surge cuando, al no tener la empresa persona adecuada para sustituir a un empleado que recibe una promoción o que la abandona por cualquier razón, por lo que recurrimos a fuentes externas, fuentes laborales de fuera de la empresa, en el país o en el extranjero. ¿Qué factores deben tenerse en cuenta en esta evaluación de la oferta externa? Necesidades externas, es decir, justificar la necesidad externa. ¿Por qué acudes a alguien de fuera? Porque fuera de la empresa vamos a encontrar a alguien que sepa, además de informática, que sea especializado en modelos estadísticos o en modelos econométricos y además sabe informática. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Niveles básicos o no básicos para desarrollar actividades o planes de la empresa y si acudimos a gente externa mejor preparada, ingeniero informático con especialidad en modelos estadísticos. Vamos a contratar a una licenciada
licenciada en ingeniería de control de calidad para productos farmacéuticos. O sea, pongo ejemplos así extremos para que vean por qué justificamos una necesidad externa de personal. También podemos justificar este factor, esta necesidad externa con el análisis de mercados laborales. Es decir, en el mercado de trabajo del país o de fuera del país, vamos a identificar nuevos empleados en estos mercados que tienen la formación correspondiente y además en estos mercados laborales externos hay amplitud del mercado laboral. Vamos a encontrar en Bolivia o fuera de Bolivia. Vamos a encontrar capacitación en este mercado de Bolivia o del extranjero en relación con lo que necesitamos cubrir. Vamos a tener alguien que nos pueda facilitar la elección de las personas que nos van a cubrir estos puestos con gente que viene de fuera, es decir, habilidad de los especialistas en capital humano para captar nuevos talentos. No es que te diga, salvo que hayas contratado una empresa consultora externa, ¿no? Que te diga, estas son las 3 personas que usted tiene para poder elegir de las 3 el puesto que usted quiere cubrir. Licenciado en control de calidad de productos farmacéuticos. No de farmacia, no, productos, industria farmacéutica. Entonces, ves a ver si es que en el mercado hay posibilidad de encontrar ese perfil o no hay ese perfil. Ver si es que esa capacitación que tú necesitas es la apropiada. Y luego están las actitudes de la comunidad, ¿no? ¿Cómo te ve la comunidad a ti? La gente que podría trabajar, ¿te valora como empresa, como institución? No, no, yo no quiero trabajar en la gobernación. ¿Por qué? No, porque no. ¿Y por qué es eso? Sí, es que dice que pagan a destiempo, pucha, como no hay una continuidad laboral, entonces ¿para qué voy a ir a la gobernación? Actitudes de la comunidad en relación con una institución o una empresa. Aspectos demográficos, ¿no? Es otro tema a considerar en la oferta externa, ¿no? Cambios diversos que tiene la población de un país y que afectan a la demanda y a la oferta de trabajo en el largo plazo. En nuestro país, la gente que no encuentra trabajo emigra, se va y se van a buscar trabajo, no sé, pues antes iban a la Argentina, ahora más bien vienen de la Argentina a buscar trabajo a Bolivia, ¿no? Bolivianos que yo he conocido a un par de personas, unos chicos que eran universitarios, que dejaron de estudiar y se fueron a trabajar a Italia. No sé si habrán terminado de estudiar, creo que no. Se fueron a Italia. Hay otros bolivianos que se van a España, otros que se van al Perú, a Chile, o se van a Estados Unidos, o se van a Europa, ¿no? Entonces, eso también afecta a la oferta y demanda de capital humano. ¿Listo? Bueno, esto en lo que concierne a esto de la planeación del capital humano. Si me permiten, a ver un ratito, ¿cuánto tiempo tenemos todavía? Tenemos 7 minutos. Voy a hacer una consideración muy pequeñita adicionalmente. A ver, dejaré de compartir pantalla con ustedes y vamos a hacer el repaso de otro tema. A ver. Ya, aquí está. Ya. Hay un aspecto. Sí.
Un momentito. A ver. Sin darme cuenta lo he borrado ya. Ya. A ver. Lo que conviene ver ahora es esto justamente de análisis y diseño de puestos. Este es un tema muy importante para poder atender la administración de capital humano. Lo que tenemos es lo siguiente, y con esto vamos a terminar. El análisis de puestos consiste en la recopilación, reunión quiere decir, evaluación y organización sistemática de información acerca de los diferentes trabajos de la empresa u organización. Recopilación, evaluación y organización sistemática ordenada de la información sobre puestos. ¿Quiénes hacen este trabajo? Los analistas de puestos, que también se apoyan en los organigramas que tienen las empresas. Ahora, resultado de este análisis de puestos, surgen otros dos contenidos o documentos esenciales del análisis de puestos, ¿no? Aparecen dos contenidos esenciales, que son la descripción de puestos, que contiene esta descripción, los fines, los cometidos y las normas aplicables al puesto. No estamos hablando de personas, estamos hablando de puestos, ¿ya? Y, a ver, bajaremos esto un poco. No quiere variar. Análisis de puestos. Entonces, el análisis de puestos es la información sistemática de los puestos. La descripción de puestos contiene fines, cometidos y normas aplicables al puesto. ¿Para qué se ha creado este puesto? ¿Qué es lo que tiene que alcanzar o lograr? Cometido. ¿Qué tiene que respetar el ocupante de este puesto? Las normas. Especificación del puesto. Detalla los conocimientos, por eso hablamos de especificación. Conocimientos, habilidades y aptitudes propias del puesto. ¿Qué conocimientos se requieren en el puesto? ¿Qué habilidades? Habilidades numéricas, habilidades estadísticas, habilidades contables, habilidades financieras, habilidades de interacción grupal, habilidades humanas, no sé, aptitudes propias, aptitud relacionada con la solución de conflictos o de problemas, aptitud vinculada a la toma de decisiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de análisis, descripción y especificación de puestos, nos referimos a todos estos aspectos que hay que considerar de tener resueltos dentro de la administración del capital humano. Dicho de otra manera, si no tuviéramos análisis, descripción y especificaciones de puestos en la empresa, no vamos a poder tener una buena gestión de personal o gestión en la administración de personal. Es como que no tengas manuales, ¿no? Administrativos, financieros, de procedimientos, y que tú digas, ya la gente sabe lo que tiene que hacer en su puesto. Sí, pero cada persona hace lo que le parece. Claro, dejamos al mejor criterio de cada persona. No, pues, para eso hay manual de procedimientos, de funciones, manuales diversos que corresponden a cada puesto. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí vamos a dejar la clase y mañana vamos a continuar con esto. Estimo de que vamos a tener un avance bastante apropiado de, bueno, hace un rato habían 35 personas, ahora hay 29, no importa. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de que terminemos la clase? Licenciado, perdón, buenas tardes. Buenas tardes, sí, dime. Si no le entendí un poco, ¿me puede explicar lo que es la extrapolación de tendencias? No le entendí muy bien esa partecita. ¿Extrapolación de tendencias? Sí, por favor, licenciado.
De lo que se trata es un trabajo que normalmente hacen los economistas. Extrapolar quiere decir, vamos a considerar un aspecto, una norma, una experiencia que se dio anteriormente para procesarla en la situación actual. Hace 5 años tuvimos una disminución, por ejemplo, en nuestra capacidad financiera. ¿Esto puede repetirse ahora en el 2023? Esa es la extrapolación de tendencias. Hace 4 años tuvimos que reducir personal. ¿Será posible que en el 2023 se nos produzca nuevamente esta situación y se hace el análisis mediante extrapolación de tendencias o posibilidades de que se repita un problema o una situación que se dio anteriormente? Por eso hablamos de extrapolación de tendencias anteriores. ¿De acuerdo? De acuerdo, ¿Está licenciado. claro? Gracias. Sí, ahora sí, gracias. Encantado. Bien, señores, señoritas, mañana continuamos 2:15. Buenas tardes, que descansen. Chao, chao. Buenas tardes, licenciado. Buenas Gracias. tardes, chao.